Buenas tardes, mi nombre es María Victoria Jauregui, soy estudiante de la mención Microbiología Aplicada y voy a presentar propuesta para la estandarización de un protocolo para la determinación de microorganismos patógenos. Escherichia coli, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes y Salmonella spp, transmitido por los alimentos, mediante PCR múltiplex. Las enfermedades transmitidas por los alimentos son enfermedades adquiridas por el consumo de alimentos contaminados durante su procesamiento o mala manipulación de los mismos. Bacterias como Salmonella y Listeria monocytogenes ocasionan salmonelosis y listeriosis respectivamente. Se pueden encontrar además otras bacterias causantes de estas enfermedades. Dentro de los síntomas más comunes ocasionados por estas enfermedades se encuentran fiebre, náuseas, diarrea o dolor abdominal. Las ETA producen millones de casos a nivel mundial, convirtiéndose en un problema de salud pública importante, por lo que su detección rápida puede contribuir a disminuir los brotes relacionados con el consumo de los alimentos contaminados. La detección de microorganismos patógenos en muestras de alimentos a través de un análisis microbiológico tradicional, como lo es el recuento en placa, puede tardar varios días, de 4 a 7 días, además de requerir una identificación adicional a través de pruebas bioquímicas. Depende de la subjetividad del analista a la hora de interpretar los resultados y una baja sensibilidad en el método, donde algunos patógenos no pueden ser detectados debido a su baja concentración en las muestras. Por su parte, la PCR ofrece una alternativa para la detección de manera rápida y altamente eficiente de este tipo de microorganismos presentes en muestras de alimentos. La reacción en cadena de la polimerasa es conocida por sus siglas en inglés, PCR, Polymerase Chain Reaction, la cual permite amplificar masivamente un fragmento o región blanco presente en una muestra de ADN mediante una reacción enzimática con una ADN polimerasa, obteniendo de esta manera 1.000.000 de copias del fragmento de ADN de interés. La PCR convencional o uniplex puede detectar un solo patógeno a la vez, mientras que la PCR múltiplex permite detectar múltiples patógenos de forma simultánea. En la imagen pueden observar un gel para PCR uniplex, donde se visualiza una sola banda de amplificación por muestra, la cual corresponde a un solo patógeno. En el caso de la PCR múltiplex se puede visualizar múltiples bandas de amplificación, donde cada banda corresponde a un patógeno específico, detectándose en cada muestra múltiples patógenos, siendo esta técnica una ventaja, por lo cual es propuesta para dicho estudio. El presente estudio propone un protocolo para la determinación de 5 microorganismos patógenos, como Escherichia coli, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes y Salmonella spp mediante PCR múltiplex. Este protocolo va a establecer mismas condiciones de PCR para la detección simultánea de los microorganismos mencionados anteriormente, causantes de las enfermedades transmitidas por los alimentos. Como resultado, se podrá observar un patrón de bandas de amplificación en un gel de agarosa. Para garantizar el éxito de la PCR, es importante trabajar en un área libre de nucleasas, enzimas que degradan rápidamente el ADN, cebadores y productos de PCR. Se recomienda trabajar en campana de flujo laminar, siguiendo las técnicas de limpieza y desinfección para garantizar esterilidad del área. Se recomienda mantener los reactivos en pequeñas alícuotas, ya que en caso de que se contaminen se pueden descartar y empezar de nuevo. Uso de bata de laboratorio y guantes limpios para evitar una posible contaminación. Se recomienda el uso de micropipetas de uso exclusivo para cada fase experimental, desde el proceso de extracción de ADN, mezcla de PCR y electroforesis, evitando de esta manera una contaminación cruzada. Uso de puntas con filtro y tubos Eppendorf nuevos y estériles, provenientes de marcas certificadas que garanticen que estén libres de nucleasas. Se recomienda además tener en el área de trabajo únicamente los materiales y reactivos necesarios para iniciar la PCR. El objetivo de la preparación de la muestra es tomar una cantidad representativa de la misma,
la cual debe ser homogénea y que garantice la reproducibilidad del método. Se prepararán diluciones seriadas a partir de la muestra original para obtener la concentración adecuada de muestra por mililitro para que el proceso sea adecuado. Antes de iniciar la extracción de ADN, las muestras deben ser enriquecidas en un medio de cultivo durante toda la noche. En la imagen a continuación se detalla el proceso de extracción. Una vez homogeneizada la muestra, se adiciona un tampón de lisis, el cual permite disolver la membrana celular, haciendo que los ácidos nucleicos se liberen. La separación de proteínas y lípidos del ADN se logra con la adición de solventes orgánicos como el fenol y cloroformo, separando de esta forma la fase acuosa de la fase orgánica. Dichas fases son separadas por centrifugación, lo que permite agilar el ADN. La adición de etanol al 100% con iones sodio permite que el ADN precipite, por lo que una vez se ha centrifugado se obtiene el precipitado de ADN en el fondo del tubo. El sobrenadante es descartado y un lavado con etanol al 70% permite eliminar trazas de reactivos que estén en la solución. Posteriormente se vuelve a centrifugar, se elimina cuidadosamente el sobrenadante y se deja secar para eliminar las trazas de alcohol. El ADN es resuspendido con agua desionizada y libre de nucleasas para permitir la disolución completa del ADN. Una vez obtenido el material genético, es importante cuantificar el ADN mediante espectrofotometría. Para calcular el rendimiento y la pureza del ADN se considera la medición de la absorbancia a 260 y 280 nanómetros. Una relación de 1,8 a 2 es aceptada como ADN de buena calidad. Existen varias bases de datos en línea como la que se pueden observar en la imagen. Base de datos del NCBI, Centro Nacional de Información Biotecnológica, donde se observan los software disponibles en dicha página, la cual permitirá encontrar una secuencia genética en específico o diseñarla. Un ejemplo de los software es GenBank, que es una base de datos que proporciona una colección de todas las secuencias de ADN disponibles para el público de forma gratuita. Para el presente estudio, el diseño de los cebadores es clave para garantizar el éxito de la reacción, obteniendo una amplificación específica y eficiente. Los cebadores deben ser diseñados con la finalidad de evitar la formación de productos inespecíficos, como es el caso de los dímeros de primers. Componentes de PCR. Molde de ADN. El ADN sirve como molde para que la enzima pueda sintetizar nuevas cadenas de ADN. Cebadores o primers. Son secuencias cortas de ADN que se unen a la región de interés. De esta forma puede ser identificada y reconocida por la enzima ADN polimerasa. Se utilizan dos secuencias diferentes de cebadores, sentido y antisentido, diseñadas para que sea complementario con el molde, y las cadenas de ADN puedan ser extendidas por la ADN polimerasa en dirección 5'-3'. Los DNTP son bases nitrogenadas con las que la enzima construye una nueva hebra de ADN. La enzima ADN polimerasa agrega los DNTP en el orden correcto según la secuencia de ADN molde. El magnesio es un cofactor enzimático que influye en la especificidad de la reacción. El buffer es la solución amortiguadora que mantiene las condiciones ideales para que se lleve a cabo la reacción. Se requieren controles. Un control positivo en el cual se evidencia una amplificación conocida. Un control negativo donde no se evidencia amplificación alguna. Y un blanco donde se emplea agua libre de nucleasas y desionizada para verificar si alguno de los componentes ha sido contaminado. Termociclador es un equipo diseñado para establecer condiciones de temperatura y tiempo necesario para que se lleve a cabo la reacción. Lo que diferencia la PCR convencional de la PCR multiplex son las concentraciones empleadas de cada componente y el número de pares de cebadores, que en este caso serían 5 pares de cebadores por reacción. Etapas de la PCR. Se requiere una desnaturalización previa a 95 grados centígrados por 5 a 10 segundos para garantizar que el ADN con posibles estructuras de superenrollamiento se pueda linealizar y ocurra de esta manera la desnaturalización completa de las hebras. En la etapa de desnaturalización
las cadenas de ADN son separadas a cadenas sencillas. Esto ocurre a una temperatura de 95 grados centígrados por 20 a 30 segundos. En la etapa de alineamiento, los cebadores se alinean al extremo 3' de la cadena separada, formando un complejo molde cebador. Esto ocurre a una temperatura comprendida de 50 a 60 grados centígrados por 30 a 60 segundos. En la etapa de extensión, la enzima ADN polimerasa se une al complejo, agregando DNTPs para crear las nuevas cadenas de ADN en sentido 5' 3', a una temperatura de 72 grados centígrados por 30 a 60 segundos. Dichas etapas se repiten una y otra vez hasta completar de 30 a 40 ciclos de reacción, pero antes de finalizar el proceso, se coloca una extensión final de 5 a 10 minutos a 72 grados centígrados, donde se garantiza la extensión completa del amplicón. La electroforesis permite separar fragmentos de ADN de acuerdo a su tamaño en un gel de agarosa a través de una corriente eléctrica. El ADN contiene grupo fosfato, el cual le proporciona carga negativa, por lo que durante la electroforesis el ADN migra hacia el polo positivo. Los productos amplificados serán analizados mediante electroforesis en geles de agarosa al 2%, ya que el tamaño del amplificado será de 100 a 800 pares de base. Cada muestra debe ser mezclada con un buffer de carga para evitar que la muestra salga del pozo, además de un colorante para visualizar la corrida electroforética y no perder de este modo el ADN. Una vez finalizada la electroforesis, se realizará una tinción del gel con bromuro de tidio y posteriormente se visualizará a través de la luz UV mediante un transiluminador UV, observando de esta forma las bandas amplificadas. La imagen a la derecha muestra un gel, en el cual el carril 2 y 3 tienen dos productos de PCR diferentes con diferentes tamaños, y los mismos son comparados con el marcador de peso molecular de tamaño conocido en el carril 1. De esta manera se verifica si el producto de PCR es del tamaño esperado. Resultados esperados. En la imagen de la izquierda se puede observar los resultados esperados de una amplificación por PCR en múltiplex, donde se evidencia en cada carril una banda correspondiente a un tipo de microorganismo de tamaño específico en una muestra contaminada con un solo tipo de microorganismo. En la imagen de la derecha se puede observar los resultados de diferentes muestras de alimentos inoculados con 5 microorganismos patógenos a la vez, donde se observan las bandas de tamaño específico de cada microorganismo presente en la muestra. La PCR múltiplex tiene una alta sensibilidad y especificidad, ya que permite detectar desde un microorganismo hasta 5 microorganismos patógenos por muestra. Conclusión. La metodología propuesta permitirá analizar 5 microorganismos patógenos de forma simultánea en muestras de alimentos mediante la técnica de PCR múltiplex. Este protocolo brindará alta sensibilidad, especificidad y rapidez en la detección de patógenos a un menor costo si se compara con el método tradicional. Muchas gracias por su atención.